La entrevista del día. De la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, aquí en la 96.9 tenemos el agrado de entrevistar al doctor Juan Montenegro Clavijo. Él es psiquiatra con una vasta trayectoria como docente en diferentes universidades del país, además de escuela de fiscales, una serie de actividades en el sector público. La Policía Nacional nos indicaba que fue jefe de medicina legal y pues bueno, una trayectoria bastante reconocida. Bienvenido, doctor Juan Montenegro. Gracias, buenos días por la invitación y a todos los televidentes y oyentes de esta emisora, la 96.9. Estoy aquí presto para absolver y resolver cualquier inquietud que tenga. Doctor, justamente en estas épocas, hablando sobre el tema que es ahora la salud mental, la que vamos a tocar el día de hoy, justamente en estas épocas se presentan, presumo yo que por lo que conversábamos con Gustavo, las tristezas, depresiones, por no poder dar a veces un regalo, por el factor económico, las crisis que vivimos, inseguridad energética, todo eso. Se presentan más enfermedades del tema mental y también a veces hasta suicidios. Se crece la tasa de suicidios en el país, doctor. Sí, así es. Este es un mes altamente emotivo. Uh-huh. Es un mes en que las enfermedades del sistema nervioso crecen de manera muy alarmante. Las consultas en los centros hospitalarios de salud mental, en los consultorios de profesionales de la rama, se incrementan. ¿Por qué? Porque la esfera afectiva o los trastornos del ánimo son los que van a incrementarse: la ansiedad, la angustia, la depresión, los trastornos de sueño, la crisis de pánico, especialmente a todo nivel. Especialmente hay que tener muy en cuenta a los niños. En los niños se producen muchas situaciones, especialmente de aquellos hogares disfuncionales, de aquellos hogares donde el padre o la madre han migrado, no están aquí, y hay a veces los ofrecimientos o los falsos ofrecimientos que tu papá o tu mamá se fueron a trabajar para darte ese juguete o esa bicicleta, y el chico lo llenan de ilusión y llega el momento y no tiene su bicicleta. Uh-huh. Entonces esto genera indudablemente, estamos en una época aquí en la costa también de finalización de los años lectivos. Entonces aquí viene la situación en que a veces los chicos o los padres no se preocuparon durante todo el transcurso de ir a ver cómo está su hijo, y es al final, cuando ya está perdido, en que ahí quieren tomar en ese momento los correctivos, y ahí también empiezan la degradación con los chicos a escalas animales, o no sirves para nada. Entonces esto genera en el chico depresiones. En este mes hay un aumento significativo de las ideas de suicidio, de las depresiones a todo nivel. Y tampoco no nos olvidemos del adulto mayor. El adulto mayor juega un papel importante también en estas fiestas. En el adulto mayor, especialmente en los de sexo masculino, hay un incremento de las enfermedades o de los trastornos del ánimo, de la depresión, incluso de suicidio. ¿Por qué? Porque las abuelitas, el asunto es totalmente diferente, porque ellas viven más con sus nietos, viven más la vida que le dan, o la nueva vida que le dan esos seres que son los nietos. Vuelto aquí al abuelito, no, porque al abuelito ya le anteponen, aparte de abuelito le ponen el ya no, y ya no puedes, el ya no sirves, ya no vales, ya no produces. Entonces es una merma de su esfera que genera ansiedad, depresión, tristeza, por no cumplir a veces el padre de familia, por no cumplir
el ofrecimiento o el pedido de sus hijos por no poder. No nos olvidemos que este mes también es un mes bastante comercial en que la gente piensa que tiene que tener su cena, que tiene que tener su ropa nueva, que tiene que tener su juguete. Entonces eso también al padre o a la cabeza del hogar le genera también ansiedad, depresión por no poder cumplir. Entonces en eso tenemos que nosotros ser, sí, bien humanos, entender estas situaciones y brindar ¿qué? El apoyo, la comprensión, la ayuda que muchos de ellos necesitan. Doctor, ¿y cómo darse cuenta? Porque muchas veces como madre de familia, he escuchado también a otras madres que a veces dicen, oh, mi hijo ha estado triste, deprimido, o cuando he visto casos que se han suicidado y nadie se dio cuenta, doctor, que estaba en una situación anímica interna bastante complicada, y cuando ya sucede la tragedia, simplemente ya, obviamente ya es demasiado tarde, pero nunca nadie se dio cuenta, ni sus amigos, ni sus padres, nadie, que había algo extraño en esa persona, que estaba pasando por una situación mental bastante complicada. Eso es, digamos, la parte más compleja de la salud mental, que muchas veces no se dan cuenta de que está pasando algo. No, yo creo que esa pregunta siempre me la hacen, siempre hay una alarma, siempre hay un aviso del chico o de la persona que está rumiando ya hace mucho tiempo esa idea. Hay cambios ya en su comportamiento, hay cambios en su actividad, hay cambios en su sueño, ya no duermen a la hora que es, hay trastornos, duermen en la mañana, en la noche, hay cambios muy diferentes en su comportamiento, ya se aíslan, ya se vuelven muy pensativos. ¿Por qué? Porque están con la idea esa de que le da vueltas y no saben la manera o el momento de hacerlo. Entonces, nosotros como padres o como familiares que vivimos 24 horas con ellos, indudablemente que sí nos tenemos que dar cuenta o nos damos cuenta de eso. Sino hay que muchas veces no aceptamos o no queremos verlo, la realidad que está pasando, los cambios momentáneos o repentinos que producen ellos y que es la alarma para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. O se los confunde tal vez con alguna situación en particular de, ya está en la edad de burro, dicen las mamás. Sí, esa es la gran confusión. Especialmente hay enfermedades mentales como la esquizofrenia que debuta a muy corta edad, 14, 15 años, y la gente o los familiares confunden y no, se pierden momentos o se pierde tiempo valioso para poder llegar al diagnóstico y a los tratamientos para que eso no se cronifique. O sea, chicos que empiezan a deambular, a hablar solo, dicen no, es fantasía, es mucha televisión, es muchos juegos, pero no, en realidad ya está sucediendo. O está enamorado. También. Esa también es otra situación que sale a la palestra o incrementan los trastornos mentales en esta época. Las rupturas sentimentales. También, o los recuerdos, ya, de recuerdos positivos, de recuerdos negativos, que a la persona indudablemente le ocasionan alteraciones en su esfera mental, especialmente en su estado de ánimo, que lo conllevan a pensamientos y no normales y actuaciones indudablemente también no normales. En los adultos, ¿qué es lo que ocurre? Indudablemente cambios de conducta, de comportamiento, a veces agresividad de un momento a otro. ¿Por qué? Porque tratan de resolver las situaciones y los problemas que tienen que hacerlo en el hogar o cumplir con sus hijos, con su familia o en el trabajo. Entonces, 7 y 10 de la mañana, mi doctor, gracias a quienes nos siguen por redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Hay muchos periodistas de Mileva que lo hemos conocido a usted en su trayectoria, doctor, y agradecemos su presencia aquí nuevamente en la cabina de la 96.9 FM. Dado el diagnóstico,
de todo lo que sucede y las recomendaciones suyas acerca de cómo percatarnos de lo que está ocurriendo con alguna persona joven, adulta o adulta mayor, ¿cuál es su recomendación para evitar esa fase final trágica? Como lo dije, los familiares somos los médicos de la casa los que nos damos cuenta y los que podemos llegar a establecer un diagnóstico real. O sea, no nos engañemos, los cambios momentáneos o repentinos de una persona ya están produciendo una alarma que le está transmitiendo y le está diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Indudablemente concurrir donde los profesionales de la salud mental, porque aquí todavía hay el estigma de la atención en salud mental, la estigma del psiquiatra. No, yo no lo puedo llevar o no lo voy a llevar donde el psiquiatra porque no estoy loco. No. Mi doctor, no escondemos una enfermedad cardíaca, una fractura. ¿Quién va a esconder una fractura? Pero sí escondemos este tipo de enfermedades. Así es, siempre el enfermo o el que tiene una enfermedad mental esconde su enfermedad. Cuando van a las consultas siempre con los familiares acompañados, siempre el paciente dice, doctor, yo estoy enfermo, yo no estoy enfermo, ellos son los que están enfermos. O sea, eso ya es una pauta para uno darse cuenta quién es verdaderamente el paciente. Como vuelvo y repito, siempre hay que acudir donde los profesionales de la salud mental. No nos olvidemos que son enfermedades mentales y quienes tienen que diagnosticar, tratar y mantener ese control son los médicos psiquiatras. Hay indudablemente el equipo multidisciplinario que está de salud mental, en donde están los profesionales de la psicología, las enfermeras, los trabajadores sociales, y yo comparo a las enfermedades mentales más o menos con un carro que se choca. Al producir el choque, el carro va a sufrir múltiples pérdidas de su línea. Entonces, ¿dónde van o dónde va esa persona para que al carro lo puedan dejar como nuevo? Primero, donde el enderezador, para que recupere la línea. Entonces, ese es del psiquiatra. El que tiene que actuar primero, el que lo va a dejar como era. Y indudablemente ahí vienen el equipo multidisciplinario, viene el profesional de la psicología para embellecerlo, ¿no es cierto? Para pintarlo y que quede como era antes. Todo se trabaja en equipo, todo es un equipo con el que se trabaja. Mucha gente va solamente al psicólogo y piensan que ahí ya muere, digamos, como digo yo, muere todo. Pero como dice el doctor, primero al enderezador. Exacto, o sea, porque la parte de la medicina psiquiatra es justamente medicina, que ahí ya hay un diagnóstico, entiendo yo, me saca de la ignorancia usted, doctor, entiendo yo que esa es la parte médica profunda, donde se analiza si necesita un tema ya de farmacología y lo demás. Las enfermedades mentales, para entender un poco mejor, están clasificadas en 3 familias que van desde la primera, que son los trastornos de personalidad. Aquí indudablemente van a necesitar del psiquiatra, pero también del profesional de la psicología. Luego viene ya las neurosis, en donde ya está una implicación del sistema ya de la producción de neurohormonas, y que ya necesitan ahí sí el tratamiento farmacológico. Hay ya una alteración de la dopamina, de la serotonina, del cortisol. Entonces eso no se recupera con palabras, eso se recupera con medicina. Por eso que hay las alteraciones del comportamiento, del sueño, el estrés, etcétera. El equipo multidisciplinario es importante. Lo que sucede aquí es que cuando ocurre una situación de esa, que ven que no puede dormir, que tiene problemas para dormir, entonces, en primer lugar, ¿dónde van? Van donde el boticario. No puedo dormir, el doctor boticario le va a recetar o le va a vender
una medicina que a la final es una medicina que no sale, que le puede hacer efecto un día, 2 días, pero el problema ya es una enfermedad. Como no funciona, entonces bueno, vamos donde el médico de familia, que todavía hay, que tampoco es especialista. Y como dice, ya fue donde el boticario, ya fue donde el doctor de familia. Entonces empiezan ya el peregrinar donde los otros profesionales, donde el neurólogo, el cardiólogo, etcétera. Y es al último donde ya llegan, porque ya le sugirió a algún profesional de la medicina, tiene que ir, esto es una enfermedad psiquiátrica y tiene que ir donde el psiquiatra. Pero aún así no quieren ir, se resisten, porque a la final ahí viene... Hay un tabú. Indudablemente, lo llevan donde el brujo. Claro. No, es que está embrujado porque ya lo vieron Se ríe, doña X personas. Pero sí, es profesionales. cierto. No, es que eso es cierto. Ese es el peregrinar. Y cuando ya aceptan ir donde el psiquiatra, indudablemente ya la enfermedad se cronificó, ya tomó cuerpo, ya es difícil. Entonces ahí vienen las preguntas también. Cuando el profesional de la psiquiatría le dice, su hijo o su familia tiene tal enfermedad y esta enfermedad no tiene cura, tiene tratamiento, tiene que toda la vida tomar medicina y estar en control. Y se niegan a veces a aceptar esa realidad. Y también viene ahí el peregrinar donde otros colegas para ver si que está bien el diagnóstico o si está equivocado, y también se pierde tiempo. O sea, los profesionales, los médicos, psiquiatras, primero estudiamos 8 años, en mi época yo estudié 8 años de medicina, el año de medicatura rural 9 años y luego 5 años de la especialidad, son 14 años, y la experiencia de haber vivido o de haber estado en el hospital psiquiátrico como médico residente y después como médico tratante, le dan ya a uno la suficiente conocimiento o la suficiente experiencia para poder llegar a establecer los diagnósticos y decir al familiar con honestidad, esto es tal y esto tiene que usar tal medicina, no puede abandonar, va a tener después su dosis de mantenimiento y funciona perfectamente. Mire usted que la esquizofrenia, que antes era considerada una de las enfermedades entre comillas incurables, y un enfermo con esquizofrenia lo abandonaban. Hay muchos todavía en la calle que ustedes ven que deambulan, que hablan, que gritan, que andan desnudos, etcétera. Hay tratamiento para eso. Ahora las neurociencias o la neurofarmacología ha evolucionado de manera veloz. Antes los tratamientos para los antidepresivos eran 1 o 2, ahora tenemos una gama de 20, 30. Para la esquizofrenia, claro, para la esquizofrenia ahora hay tratamientos de inyectables, que son una inyección cada mes. Y el paciente tranquilamente vuelve a reintegrarse. No se olvida de tomar la pastilla, sino que ya la inyección mensual. Así es. Y mucho más fácil. Así es, porque vuelve a reinsertarse no solo a su familia, sino a su trabajo, a su entorno, a su estudio. Claro. Vuelve a ser un ser productivo. Ser enfermo mental no es un estigma para no acogerlo, para no incluirlo. La inclusión es general, y si hay los tratamientos y si hay los profesionales pros para esto, hay que seguir adelante. Doctor, y qué bueno que usted le menciona, porque esto afecta no solamente a la persona, sino a su entorno, a su familia, que no saben qué hacer, y al final es una solución que es sencilla, una inyección mensual, imagínense, y un problema que ha estado tan estigmatizado durante siglos, en la enfermedad de la esquizofrenia. Pero yo quiero consultarle otra cosa. Obviamente estábamos conversando que estamos en la época navideña, se vienen estas enfermedades, pero las que más yo escucho entre justamente los jóvenes es que estoy deprimido, tengo ansiedad, o gente ya de edad joven madura que tiene gastos, el tema económico, como lo mencionamos hace un momento, y siente ya tristeza, siente ya esta ansiedad. ¿Cómo identificar que ya pasó ese límite de lo que tal vez un momento puede ser
una tristeza a que ya es una depresión. ¿Cómo identificar en uno mismo? Claro, como le digo, ya hay alteraciones del sueño, hay alteraciones del apetito, alteraciones del comportamiento. Hay un signo que es característico, que es la anedonia. ¿Qué es eso? El despertarse y no querer levantarse. O sea, no tener deseos de nada, de quedarse ahí acostado. También hay el estrés, se siente a veces inservible, dicen, no puede resolver problemas, se encierra. Entonces ahí esos son signos que uno hay que darse cuenta. Y como yo dije, en la casa, para mí, siempre yo le digo al familiar, usted es el médico, mi representante de hoy adelante en la casa. ¿Por qué? Porque usted se va a encargar de controlar, de darle la medicina y de ver la sintomatología, cómo va. Las enfermedades mentales indudablemente no es solo del paciente, sino del entorno, como usted decía, porque afecta indudablemente la convivencia con una persona con cualquier tipo de enfermedad mental, se contagia, quiera o no, porque está viviendo todos los días lo mismo, está viviendo y está en ese ambiente. 7:21 de la mañana, estamos conversando en Noticias 96 con el doctor Juan Montenegro, psiquiatra, dando recomendaciones importantísimas acerca de las enfermedades mentales. Tantas amenazas, doctor, que hay hoy por hoy: la inseguridad, la crisis económica, la oscuridad por la crisis energética, el no poder distraerse con medios que se alimentan de la energía eléctrica. No, las personas de tercera edad han acudido a la radio, al radio transistor, para por lo menos escuchar musiquita y así se distraen. Cada vez es más creciente esa ola de amenazas en contra del ser humano. ¿Cómo uno ahora no solamente prevenir o darse cuenta que está sufriendo una enfermedad mental, sino cómo ponerse un escudo, una armadura para protegerse de toda esa ola de amenazas? Bueno, cambios en el sentido, como le digo, de que esto nos sirva como una enseñanza positiva, practicar, como le digo, el amor, la ayuda, la convivencia, es importante. O sea, no nos olvidemos, y yo me recuerdo, el otro día fue al consultorio una familia y había un niño como de 3, 4 años y él ya me hablaba y me decía del estrés. 3 años, decía, doctor, estoy estresado. ¿Por qué? No, y es verdad, ¿por qué? Porque los niños ahora, tanto con los teléfonos como con las tablets, ven, y hay muchos programas, incluso infantiles, que ya manifiestan y ya hablan de eso. Entonces, los niños también escuchan en la casa a los mayores, hoy estoy estresado, tengo esto, y ellos aprenden. Y yo le pregunto, ¿y qué es eso? A ver, explícame. No, es que me siento estresado, ¿por qué? Porque yo ya no puedo yo jugar, ya no puedo ver televisión, ya se va la luz, ¿ya? Y entonces yo no me siento bien. Entonces estamos viviendo lo que yo denomino ya una segunda pandemia. Ojalá podamos salir de esto, porque esto, ¿qué es lo que ha producido en nosotros? Lo que yo le llamo un duelo. Estamos viviendo un duelo, ¿por qué? Porque ya no podemos nosotros visitar a nuestras familias, no podemos reunirnos, vamos a un sitio y estamos preocupados, estamos ansiosos de qué es lo que puede pasar, qué es lo que va a suceder. Estamos conduciendo, escuchamos el sonido de una moto y ya también nos ponemos en alerta. Entonces estamos viviendo, tenemos un ambiente estresante, un ambiente de violencia que lo tratamos de superar, lo tratamos de minimizar, pero es imposible. ¿El deporte siempre servirá, doctor? Sí, el deporte sirve, la reunión sirve, la lectura sirve. Como le dije, esto nos deja aprendizajes, y esos aprendizajes son hacer nuevas metas, nuevos proyectos. O sea, si no sabemos, por ejemplo, los adultos mayores, y hay muchos que no saben las cuestiones tecnológicas, de la oportunidad, ¿no es cierto?, para aprender y ponernos
al día en aprender idiomas también. También es importante, pero a veces esas situaciones se quedan truncas por la falta de energía. Se cayó el internet. Sí. Entonces, eso afecta a todo nivel, desde los niños de corta edad hasta los adultos mayores. Tenemos que preocuparnos, como le digo, de los niños más y también de los adultos mayores, que es en donde más se produce estas alteraciones de su esfera mental en estas épocas. Y de todos los adultos mayores que han perdido a sus parejas de Sí. años, de décadas, que están acostumbrados y que en la final, en la pandemia, muchos se fueron y quedaron solos. Y pues bueno, y la familia está, a veces no está, y todo eso sí afecta, ¿verdad? Y otra cosa que los abandonan. Los van y los dejan en los ancianatos y se olvidaron. Terrible. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ese tema es tan interesante, doctor, podemos hablar aquí eso horas. Le quería decir, Sofi, si aprovechamos para invitarlo al doctor, si una vez a la semana nos puede regalar unos 10, 15 minutos para crear un espacio aquí en Noticias 96, un día a la semana por lo menos, para hablar de estos temas, porque no hay que esconderlos, no hay que tapar el sol con un dedo, son una realidad que vivimos a diario. Las enfermedades mentales no respetan condición, ni credo, ni raza. Como el COVID. Así es. Llegan así uno no quiera. No nos olvidemos que las enfermedades mentales tienen sus dos orígenes, el genético y el adquirido. O sea, tenemos que, así tengamos una excelente calidad de vida, algún momento nos va a llegar, ya sea por la pérdida de un familiar, ya sea por la pérdida incluso de una mascota, de un elemento, o por cualquier situación. Crisis financiera. Va a llegar los trastornos, vamos a llegar a la depresión, y ojo con la depresión. Si la depresión no es diagnosticada a tiempo y no es tratada, esto es el siguiente paso al suicidio. 7:27 de la mañana, muchas gracias al doctor Juan Montenegro, psiquiatra. Solo una recomendación. Cuando yo era jefe del servicio médico legal, en esta época se incrementaban las muertes accidentales producidas por la ingesta de fósforo blanco de diablillo. No compremos eso donde existen niños. Los niños confunden con pastillas, con caramelos y las ingieren. Y esto es mortal. Por favor. Doctor, ¿dónde podemos ubicarlo usted para una acción cuando nos sintamos así? ¿Tenemos algún problema o algún familiar? Yo tengo mi consultorio a las órdenes en la calle Vaquerizo Moreno, 1119 y 9 de octubre, como punto de referencia. En la parte inferior hay un almacén que vende productos de belleza muy conocido, y ahí estoy para cualquier momento que me necesiten, y me pueden localizar a través de mi teléfono celular, el 0999 43 63 48. 0999 43 63 48. No tengo redes sociales, ¿por qué? Por cuestiones de protección. Hay muchos casos de muchos colegas que a través de las redes sociales han recibido amenazas y muchas situaciones de peligro. Entonces, bueno, pero es preferible entonces no. en la dirección que nos acaba de dar, doctor, lo podemos ubicar para cuando sintamos que algún familiar, algún amigo, un vecino, quien sea, o nosotros mismos tengamos esa necesidad, que no estamos, como dijo el doctor, exentos. El que crea que está libre de caer, así es. Tenga cuidado. Hay un refrán que dice que todos tenemos de poetas y locos un poco. Sí, es totalmente, y es cierto. Vamos a conversar por interno con el doctor para programar ese espacio semanal, Dios mediante, 7:29 de la mañana. Tenemos que cerrar esta emisión informativa.